Diga, lo voy a poder. Lo voy a poder. Van a abrir sus Biblias, repito, en el libro del Salmista, capítulo número 84. Y mire lo que nos dice el verso 5 en adelante. Bienaventurado, doblemente feliz, el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Escucha bien esa palabra. El hombre que tiene en ti sus fuerzas. Eso hay que entenderlo. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Mire qué va a hacer el Señor hoy con usted. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Amén y amén. Que esta palabra llegue a nuestro corazón. Que haya un refresco, pero haya una revelación y podamos ser edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero empezar diciéndoles que por nuestras vidas hemos pasado procesos. ¿Cuántos hemos pasado procesos? Yo creo que desde antes de vientre de mamá hemos pasado procesos hasta hoy. Y en esos procesos pudo haber venido cuestionamientos, pudo haber venido quejaderas, y lo mejor pudo haber venido a quien le echáramos la culpa, buscando culpables. Muchas veces aplicábamos la culpa a nuestros padres, y aún lo hacen en el pueblo de Dios, en la razón de decir por qué no tuve esto, por qué no estudié, por qué no me dio estudio, por qué no pude avanzar, por qué tuve este hogar, por qué no tuve un papá así de esta forma y una madre así de esta forma. Son cuestionamientos y son procesos que han venido a su vida, pero a buscar culpables. Siempre buscábamos un culpable cuando veíamos que las cosas no nos salían, cuando nuestros sueños no se realizaban, cuando nuestros proyectos y nuestros anhelos se frenaban. No sabíamos a quién echarle la culpa, y un día hasta fuimos atrevidos y le echábamos la culpa al mismo Dios. Eso lo dijo Elías en una cueva. Eso lo dijo Jonás en el vientre de un pescado. Y eso lo dijeron muchos siervos, patriarcas, sacerdotes, profetas. Y hoy en día está de moda en el pueblo de Dios. ¿El por qué? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Ese es tu amor con un hijo. ¿Por qué estoy pasando estos procesos tan difíciles en el que se me agotan los huesos, se me secan? Ya no tengo fuerzas, no quiero avanzar. ¿Por qué eso me sucede a mí? Siempre los cuestionamientos. Y siempre venía una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cesa esa escasez? ¿Hasta cuándo seca esa ruina? ¿Hasta cuándo se va esa enfermedad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejo de pasar estas penalidades? ¿Y por qué a mí vienen estos procesos? ¿Por qué te fijaste? Fue en mí para estos procesos. Eso siempre ha venido a nuestra vida y siempre lo hablábamos. Quizás antes de
que el Espíritu Santo se entronara en nuestro corazón. Pero lo que no habíamos entendido, lo que no habíamos podido comprender era que era necesario pasar por estos procesos. Yo hago una pregunta esta mañana. ¿Alguna vez usted se vio al frente de un río que tenía que atravesarlo, que tenía que pasar, así fueran unas piedritas por piedras o por puente, y veía que ese río estaba caudaloso, amenazante, impactaba, asustaba, estaba quizás en época de invierno, venía con toda la fuerza ese río a limpiar la naturaleza? Yo no sé si alguna vez se vio al frente de un río así, o de ver ese horizonte de lo ancho que era el río y que tenía que atravesarlo. Fuera por una canoa, fuera por un puente, pero creo que alguna vez en su vida pudo haber llegado a ese momento. ¿Y qué sucedió cuando llegó al límite? Vino miedo, no quería pasar. Venían dificultades de que no paso, me va a pasar algo, no puedo con este ancho del río, otros no puedo con las alturas. Yo prefiero quedarme aquí, yo prefiero no pasar. Tengo que ilustrarlo, porque eso me pasó a mí. Yo recuerdo, hace muchos años, que tuve un viaje a Medellín del Ariari. Iba en el carro con un amigo. El carro llegó a un tope que ya no podía pasar y tenía que ir a visitar una familia. Pero para ir al otro lado tenía que pasar el puente colgante que se movía por el aire, lleno de tablitas. Estoy hablando de unos 200 metros o quizás más. Largo, ancho ese Ariari ahí. Y ese día sonaba, estaba caudaloso. Y era horas de las 5 de la tarde, ya oscureciéndose. Tengo muy presente ese hecho. Y el amigo que me acompañaba, dejamos el carro parqueado en una panadería que era el único sitio porque el carro no podía pasar. Y teníamos que irnos a pie. Y yo veo cómo este varón pasó el puente tranquilo, cogiéndose de las cuerdas, mirando las tablitas, pero yo no fui capaz. Yo me quedé estático, entró temor, pánico. Yo quería devolverme, yo no quería ya ir. Y yo viendo la necesidad que tenía que pasar, me arrodillé para pasarlo de rodillas el puente. Y sin mirar abajo, que veía por en medio de las tablas el agua. Recuerdo muy bien que pasaba por allí una dama, quizás trabajadora de la misma panadería o de algún negocio pequeño, porque era muy pequeño el pueblo. Era casi un caserío. Y me dijo, no lo puedo dejar así. Pare si yo lo llevo de la mano. No me cuestionó, no me dijo si tenía miedo y no le importó quién fuese, lo importante era que quería prestarme ese servicio. Y me ha cogido de la mano como un bebé, como un niño, y una madre que lleva al niño, y yo iba despacio mirando las tablitas y ella me decía, no mire abajo, mira al frente, no mire abajo, mira al frente, no mira abajo, mira al frente. Y eso es lo que nos enseña el Señor para romper los pánicos. Mirar al frente, no abajo. No lo entendía, pero hoy lo entiendo, porque yo no dormí esa noche. Yo llegué a la casa de esa familia, me atendieron muy bien,
pero no pude dormir pensando cómo me iba a devolver. Yo solo decía, ojalá que esa persona estuviera de nuevo esperándome para que me volviera a pasar. Necesitaba apoyo, necesitaba ayuda, había que romper algo que había dentro de mi corazón. Temores, miedos, vienen las dificultades y los impedimentos. Y eso me estaba pasando por esa vida. Me daba pena decirle al compañero para que no me dijera cosas. Quizás él venía distraído porque era su familia. Y yo veo cómo él dice, siga adelante que ya lo alcanzo. Y me senté al borde del regreso de ese puente. Decía, yo no debía haber venido. Pero Dios tiene un propósito en todo. Dios tiene un propósito en todo. Allí ya no era la señorita que me ha cogido de la mano, sino era un niño que corría por las tablas como si no existieran. Un niño, estoy hablando de un niño de 12 años. Y él me dice, ¿a que no me alcanza? No me salían palabras del pánico y del temor. Físicamente, textualmente no me salían palabras. Fui el hombre más débil, más cobarde. Fui el hombre en la debilidad máxima. Y yo llamo al niño y le digo, yo paso, pero si me lleva de la mano. Me dijo, vale. Y me ha cogido de la mano y me ha pasado. No supe a qué horas pasé y si pasé tan rápido como iba corriendo el niño, pero lo hice. Tuve que necesitar de una ayuda. Cuando usted está pasando por los valles de lágrimas, usted necesita ayuda. Cuando usted está pasando por los valles de lágrimas, y cuando hablo de valles de lágrimas, esos esfuerzos, y cuando vienen y se levantan esas penas, esos dolores, cuando ve que todo es oscuridad, cuando todo es quebranto, y cuando se le conmueve el corazón, allí usted necesita ayuda. Y no va a necesitar una ayuda de una dama ni de un niño. Cuando vienen esas dificultades, eso lo propone Dios para que lo conozcamos, para que nos familiarizáramos más en Él. Pudiéramos alcanzar la dimensión de lo que es el amor de Él y la grandeza de lo que es en su soberanía. Tal vez nosotros no lo alcanzamos a dimensionar, pero estos procesos son necesarios. Estos procesos, y usted debe saberlo muy bien, que son necesarios. Se deben dar en la vida de uno, porque ¿cómo poder nosotros no entender? ¿Cómo poder nosotros no querer entender, corrijo, y que hay un Dios de respuesta? Que hay un Dios que quiere bendecirnos. Que hay un Dios Padre responsable, que aunque usted no lo crea, aunque usted no lo sienta, Él lo lleva de la mano. Es tan delicada la mano de Dios que usted no lo siente. No va a sentir la mano de Dios, porque es la dulzura de Él, es la fragilidad del Espíritu Santo manifestada en llevarnos en sus brazos y arrullarnos. No existe en el mundo, y deseo que se graben muy bien esta palabra, no existe todavía
ni existirá que las crisis no tengan solución. Siempre toda crisis tiene solución. Toda crisis el Señor Jesús la pasó en la cruz del Calvario. Su solución fue la resurrección. Y si usted está pasando una crisis, sea de soledad, sea de tristeza, si usted está pasando una crisis económica, financiera, o una crisis de afecto, y vuelvo y le repito, aún de la misma enfermedad, hoy hay una palabra que usted va a salir de ese valle de lágrimas y que usted va a tener una respuesta, porque Dios es un Dios especializado en las crisis. Cuando usted pasa las crisis es porque Dios está trabajando. Dios está haciendo cosas maravillosas. Usted no lo ve, pero Dios lo hace. Siempre he creído, y lo sostengo hasta hoy, que la provisión que viene del Señor es mayor que la crisis. Siempre lo he creído. La provisión de Dios viene de la crisis y que es mayor. Cuando usted está atravesando el valle de lágrimas, tiene que hacer algo. Usted tiene que comenzar a mover las nubes. ¿Es usted no Dios? Para que esas nubes cargadas de esa agua viva desciendan como lluvias, inunden esas sequedades y que esas lluvias se conviertan en bendición. Amén. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque el agua produce alimento. El agua produce vida. Y cuando usted está llorando, cuando usted ha depositado sus lágrimas, cuando usted las ha dejado en la presencia de Dios, usted lo que está haciendo es provocando las nubes en ese valle para que vengan y rieguen y saquen de esa sequedad, lo saque y que venga la bendición. Recuerde que sin lluvia habrá escasez, que la lluvia se necesita para que haya alimento. Amén. ¿Quiénes somos los llamados? Todos los hijos que le creemos. Sé muy bien que a la medida de mi fe, a la medida de mi actuar en esa fe, voy a lograr cosas grandes. Lo decía el Señor en estos días, si tuvo usted la oportunidad de escucharlo a las 6 de la mañana, si tiene ese espacio, hablando de la grandeza, hablando de lo grande que debemos nosotros manifestarnos, porque usted viene de un Dios grande. Y todos sus proyectos, todo lo que usted está realizando en una visión de Dios, debe ser grande porque Dios está en ella. Dios no está en lo chiquititico, aunque está en todas partes, pero hablándolo aquí, en el mejor sentido de este texto. Usted tiene un Dios grande y usted está llamado a pensar en grande y usted está llamado a hacer cosas grandes porque usted tiene un Dios que está bajo control todas las cosas. Usted tiene un Dios de cuidado. Usted tiene un Dios de cuidado. Diga, Dios me cuida. Usted tiene un Dios que le protege. Y tiene un Dios que le provee y tiene un Dios que le guarda. Ese Dios es el que le hace atravesar en victoria el valle de lágrimas.
Y cuando hablo de valle de lágrimas, es toda la situación que puede estar viviendo hoy y que le produce lágrimas. Hay mucho dolor en el corazón del pueblo. Necesitamos que Dios nos lo alivie. Hay mucho dolor. Estos días Dios me bendijo ministrando unas familias. Y estaba ministrando la familia y veía cómo había que renunciar a esa falta de perdón, a todas aquellas maldiciones que pudieron entrar y que son consecuencia para pasar estos procesos difíciles. Porque eso produce dolor, eso produce un quebranto, eso produce situaciones que no son grandes en bendición para uno. Y el Señor, el Espíritu Santo me ponía que le dijera a esas familias de pastores que habían unos principios básicos, y eso debe escribirlo usted en su Biblia, no lo debe olvidar. ¿Cómo pasar estos valles de lágrimas? ¿Cómo pasar y acortar esos espacios de tristeza, de dolor, de amargura, de soledad? ¿Cómo acortarlos? Y me llevaba a decir, la obediencia, la fe, el actuar, porque eso no vale si usted no actúa, y la palabra amor, la palabra amor. Eso es lo que hace, esas palabras son las que hacen llenar los estanques de agua. Y usted necesita quizás que esos estanques estén llenos de agua, porque cuando hay agua hay alimento. ¿Me lo están comprendiendo? Van a venir lluvias de vida. Van a venir lluvias que producen vida. Van a venir lluvias que producen vida. Van a venir lluvia que produce vida para todos. Y usted lo va a provocar. Usted lo va a generar haciendo que las nubes se carguen y desciendan. ¿Cómo? Con la obediencia. ¿Cómo? Con su fe. ¿Cómo? Con la activación de esa misma fe. ¿Cómo? Con el amor a Dios y el amor al prójimo. Si usted lee bien la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, allí nos habla del perfecto amor. ¿Se acuerdan? Hoy les voy a dejar una tarea. Van a leer esa palabra y le van a quitar el nombre de amor y le van a poner el nombre de Dios. Y eso va a cambiar sus vidas. No lo vayan a olvidar. El Señor tiene regalos. Y esto no es contentamiento, porque cuando usted hace que llueva, porque las nubes están cargadas, van a venir bendiciones, van a venir regalos, van a venir maná del cielo, va a venir maná del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿quién es el de la iniciativa? Dios. No le dejemos todo a Dios. La iniciativa es de usted, es de uno. Yo soy el que debo provocar. Quebranta decir en la palabra, atravesando el valle de lágrimas.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Hay que primero pedir las fuerzas de Dios. Yo no camino en mis fuerzas, tengo que caminar en las fuerzas de Dios. Eso me hace feliz. Y eso me hace doblemente feliz porque dice bienaventurado. El hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Y dice, atravesando el valle de lágrimas. ¿Usted sabe qué es un valle de lágrimas? Y no le estoy hablando en el asunto físico, sino del dolor. Les ponía ese ejemplo, el temor, el de iniciar, el de quedarse en estáticos, el decir yo no puedo, hasta aquí llegué, esa fue mi vida, Dios me trajo a este mundo y esa fue la vida, y no utilizo términos desobligantes, esa fue la vida, así me hizo Dios. Así me puso en la pobreza Dios. Así me puso en la ignorancia Dios. Hoy hay que cambiar eso. Dios a usted lo puso en el mejor sitio. Dios lo puso en el mejor sitio. Cuando usted nace en la mente, Dios lo genera y lo pone en el huerto. Usted viene del huerto, diga gloria a Dios. Y si lo quieren ver mejor, y no lo hago por publicidad, usted está en la ciudad más barata de Colombia, en la ciudad más económica. Siempre he dicho, esta ciudad es una bendición de Dios. Siempre he dicho, esta ciudad es lo mejor. Y no sigo hablando de la ciudad porque se viene todo el mundo a vivir, y yo necesito que quede harto alimento. Pero esta es una ciudad bondadosa, amigable y amorosa. Me convertí ya de hijo, me convertí en un hijo de aquí. Soy hijo de aquí. Adoptado, me adoptaron. Gloria a Dios, gracias por adoptarme. Dios lo puso a usted en la mejor tierra. Dios a usted lo puso en el mejor lugar. Dios lo puso a usted o la puso a usted, fue para disfrutar, no para que se quedara estática. Y usted no nació en la pobreza, usted no nació en la escasez, usted no nació en la ruina, ni usted nació en la soledad, en la amargura, en la raíz de amargura, en el enojo, en la maledicencia y en todo. Usted no nació ahí, porque usted nació fue en la perfección que fue en la mente de Dios. Eso no debe existir. Y eso no lo vendieron. Y no lo vendió el mismo Satanás en el huerto. Y no lo vamos a creer. Diga, mi mente ya es renovada. Mi sangre fue cambiada. Y yo pertenezco al ADN de Cristo. Dígame, lo aplicó en la cruz del Calvario. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted tiene un Dios que le ha dado todas las promesas. Hoy cesa el valle de lágrimas, ya lo atravesó, porque usted tiene un Dios sanador, usted tiene un Dios salvador, usted tiene un Dios proveedor, usted tiene un Dios de justicia. Ese Dios que les estoy hablando es el que le va a hacer llover para llenar los estanques. No lo olviden, no lo puede hacer usted con sus fuerzas. Lo tiene que hacer con la ayuda de Dios. Amén. Cese sus lágrimas. No llore más. No llore más. No se lamente más. Cese sus lágrimas. No llore más.
No se lamente más. Ya basta. Ya basta. Nada de más lágrimas. No va a volver a renegar. Diga amén. Amén. Usted lo que debe hacer es levantarse. Usted lo que debe hacer hoy es dar pasos de gigante. Diga, voy a dar pasos de gigante y voy a pasar ese río que me daba miedo allá en el Medellín de la Viari. Y lo paso y lo paso. Y un día el Señor no me llevó solamente a pasar un río así, sino que también me hizo pasar el Magdalena, sí, de 500 metros de ancho nadando. Ya perdí el temor. Y a la edad de estos huesos, pude saber qué eran las alturas y las velocidades con todas esas máquinas que ponen allá que llaman, les ponen nombres, montañas rusas, algo así. Yo trabajaba en el edificio del Banco de Colombia, allí en Bogotá, no sé si lo han visto, calle 32 con carrera séptima. Mi oficina estaba en el piso 17. Y nunca pasaba por el lado de la ventana por no ver abajo. Me daba escalofrío, náuseas y me trataba de dar desvanecimiento. Lo hablo en la parte física. Pero un día vino Cristo al corazón de su vida. Ese Dios poderoso se entronó a través del Espíritu Santo y Él rompe esas maldiciones, Él rompe esas cadenas y Él rompe esos yugos. A Él lo hace libre, diga, me hizo libre, me hizo libre. Y hoy me paro al frente, mirando al infinito, sabiendo que no es una persona humana, sino el mismo Dios que me lleva de la mano para pasar. Dígale eso al Señor, dígale eso al Señor. Las promesas de Dios son sí, amén, eso lo creo. Y como cantábamos en alabanza, himnos de victoria, el Señor a usted lo va a llevar esa a la victoria. Pero ¿qué hago? Vuelve a repetir. ¿Qué hago si escucho la palabra y mañana no se dan las cosas y pasado? Cargue las nubes. Las nubes primero hay que cargarlas. ¿Usted sabe quién carga las nubes? Los mares, las tormentas, los mares. Ellos son los que evaporan, tienen el agua y el calentamiento del sol hace que sube. Algo de química aquí, de fenómenos. Y eso se condensa. Y un día no aguanta el peso y lo suelta. Usted tiene que hacer eso porque Dios lo llamó a usted a ser generación de mares abiertos. Diga, yo soy generación de mares abiertos. Y a donde usted va a provocar bendición. Grábese eso, márquelo en su casa. Usted es transformador de ambientes. A donde va usted va a cambiar. Deja las lágrimas, deja la quejadera, deja la renegadera, deje la murmuradera, deje los comentarios, deje la palabra negativa y usted va a ver cómo se levanta su vida espiritual. Y eso va a hacer que se levante y es como llenar esas nubes para que descienda el maná del cielo para su vida. Pero eso depende de usted. Eso depende de usted. Usted está llamado a estar dispuesto a cambiar hasta que se llene de lluvia esos valles y esos valles se conviertan en bendición. Diga gloria a Dios. Mire, cuando la lluvia llena el estanque, ¿qué sucede? Se desborda. Ahora le voy a decir cuál es el estanque. El estanque es el poder de Dios. Se lo concluyo de esa manera esta mañana.
Es el poder de Dios. Usted todos los días tiene, no dije debe, sino tiene, porque es una necesidad de llenarse del poder de Dios. Del poder de Dios. Del poder de Dios. Del poder de Dios. Cuando usted está lleno del poder de Dios y empieza a caminar, se abren las puertas. El poder abre las puertas de bendición. Póngase de pie un segundito. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de entendimiento para que esta palabra pueda llegar a mi corazón y me rete, me motive y me dispare, como dicen, para accionar, de cambiar ese valle de lágrimas en una fuente, como dice, cambiarlo en fuente. Y esa fuente es la bendición de Dios. Amén. Quiere decir que sus penas, sus dolores, sus quebrantos que puede tener en su vida en este momento, van a ser cambiados en fuente, en una fuente donde los estanques se llenarán y esas llenuras de estanque producirán las bendiciones que usted está esperando. Gloria a Dios. Voy a orar por ustedes. Voy a orar por cada uno de los que nos están viendo. Voy a orar por cada uno de los que está en las redes y aquí en el auditorio. Invito a que se pongan su mano en el corazón. Dale este minutico en silencio al Espíritu Santo. Voy a desalojar de mi vida, digan allá, todos los temores, todos los miedos y todos aquellos quebrantos que no me dejan avanzar, que no me dejan ir hacia adelante. Ayúdame, Espíritu Santo, para provocar que las nubes llenen los estanques y estos se desborden a favor mío. Recibo hoy ese maná del cielo. Me pertenece y no lo desaprovecharé. Hoy voy a dar pasos de gigante, porque soy un gigante en las manos de Dios. Y Él me ha llamado para vencer. Y así como nos enseña tu palabra en esta mañana, vamos a cambiar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro quebranto en alegría, en gozo y en deleite. Mi fe va a crecer hoy. Voy a andar en obediencia y voy a desarrollar tu amor, Señor. Lo estoy confesando, lo estoy profetizando y lo estoy creyendo, porque así se hará. Señor, gracias porque tú lo has hecho. Gracias porque tú lo has hecho. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Demos ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos